damos la bienvenida a quienes están presentes y a quienes están a través de Zoom. Este es un nuevo encuentro del Seminario Permanente de Investigación-Creación, organizado desde el Instituto de Investigación en Arte y Cultura de la UNTREF, de IAGE, junto con el Grupo de Investigación Activo, Performatividad y Creación de UNTREF, de Artes Electrónicas, y que tuvo su primer encuentro en diciembre con una charla, un encuentro inaugural con la charla del profesor López Cano, quien viene desarrollando fuertemente la línea de investigación-creación, en particular, en su caso, dentro de lo que es la producción del arte sonoro. Y lo que vamos a inaugurar este año es una serie de encuentros mensuales, a partir de hoy, y que los hemos organizado alrededor de tres ejes que nos interesa desarrollar en diferentes encuentros. El primero es el de investigación y práctica artística, en donde nos interesa invitar a investigadores, artistas que estén desarrollando un proceso creativo que involucre justamente un proceso de investigación. El segundo eje es el de proyectos institucionales de investigación-creación, en donde nos interesa también en este espacio charlar sobre las decisiones, los desafíos, las propuestas institucionales que buscan involucrar la investigación-creación en diferentes instituciones educativas. Y finalmente lo que vamos a escuchar hoy, que es el eje de investigación y práctica formativa, que es la idea es justamente indagar sobre propuestas didácticas que integran la investigación-creación dentro de la formación artística. Y en este marco es que hoy vamos a escuchar a Mene Sabarta, a Alcina y a Clara Cardinal, en donde van a presentar el trabajo que vienen haciendo dentro del taller de trabajo final en la maestría en Arte y Estudios Sonoros, que le pusieron esta presentación como título Por una escucha de procesos. Voy a presentarlas primero a ellas y a compartirles algunas preguntas que les sugerimos para la participación en este ciclo de encuentros o de charlas, ¿no? Primero la presento a Clara. Clara Cardinal es docente, investigadora y actriz. Egresó de la carrera de Historia de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en gestión y conducción del sistema educativo y sus instituciones, por Flaxo, Argentina, y profesora en la maestría en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas por la UNTREF, y también en la maestría en Estudios Sonoros por la UNTREF y en la maestría en Curaduría en Artes Visuales también de la UNTREF. También la tenemos, vamos a escucharla a Mene Sabarta, que es artista sonora, música, historiadora del arte, doctora en artes y profesora en historia de las artes visuales por la Universidad Nacional de La Plata, y su investigación se ocupa en relevar y generar un contexto crítico para el arte sonoro argentino en el cambio de siglo. Como artista ha exhibido sus instalaciones y performance en numerosos espacios de arte contemporáneo y electrónico. Cuando las convocamos a Clara y a Mene a participar, les dijimos que nos interesaba justamente el modo en que se pensaba la investigación-creación en el ámbito formativo, no ya solo en la producción artística, sino también en el ámbito formativo, y así que las invitamos a pensar, bueno, reponer algo de información del trabajo que vienen haciendo, tanto en el marco institucional en el que trabajan, cómo incorporan la investigación dentro de la formación artística, es decir, cómo piensan de algún modo también la investigación-creación, cuáles son las actividades y propuestas didácticas que realizan en las clases, cómo es la evaluación, alguna de las preguntas que suelen surgir, ¿no? ¿Cómo se evalúan las producciones o los procesos dentro de la actividad de investigación-creación? Y también, bueno, ¿cuáles son las reflexiones que surgen del proceso de enseñanza, ¿no? ¿Qué cosas están surgiendo como desafíos, como dificultades, pero también como instancias de aprendizaje para ellas en esta incorporación de la investigación-creación dentro de las actividades de enseñanza? Bueno, Mene.
Bienvenida, Clara. Gracias por la presentación, gracias por la invitación. Bueno, estamos acá en un espacio muy extraño porque tenemos acá personas delante nuestro que están aquí, y ya hubo un paneo, pero para que entiendan que muchas veces Clara y yo vamos a estar mirando hacia allá porque quienes están conectados están allá. ¿Sí? Empezamos por el disclaimer. Bueno, que nos planteábamos ante nada avisarles que esto no iba a ser una clase magistral, ni mucho menos. Es como presentaba recién Martín, una manera de compartir un tránsito en un campo que es sumamente joven y lleno más de preguntas que de respuestas, así que compartiremos más bien nuestras reflexiones y bueno, y creo que vamos a performear un poco como es, o sea, van a ver la dinámica no solo de nuestro taller de trabajo final. La dupla. Claro, la dupla no solo por lo que les contemos, sino porque van a ver cómo trabajamos con Clara, que ciertamente nos conocimos acá, en este espacio, y de verdad que ha sido en estos 4 años, 4 o 5 años van a ser. 2020. Claro, 5 años, un espacio de crecimiento, crecieron las preguntas y crecieron las respuestas también, ¿no? Así que bueno, dicho esto, paso a alguna formalidad, a contarles en qué carrera, el taller de trabajo final que Clara y yo, en el que Clara y yo somos docentes. Estamos hablando... podemos compartir la pantalla ahora. Gracias, Juan. Tenemos acá como el director de cámaras. Es un poco grande. Porque si bien Clara, es cierto, como contó Martín, Clara trabaja en un montón de seminarios, de taller de trabajo final en distintas carreras. Un poquito, sí. No, bueno, Mary y yo nos encontramos en el 2020, pero yo estaba trabajando ya desde el 2014 en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas en la maestría, y a partir del 2018 arranco, digamos, a trabajar en el seminario de tesis, invitada a participar junto a Mariela Geregui, ¿no? Entonces, con Mariela Geregui integramos esa dupla. Entonces, vengo participando en estos espacios siempre con duplas de, podríamos decir, especialistas o expertos en esos lenguajes, ¿no? En el caso de Mariela, de las artes electrónicas, en el caso de Mene, del arte sonoro. Y bueno, ahí se gestó en ese momento con Mariela, para mí fue muy interesante ese laboratorio que fuimos armando juntas, empezar a pensar, bueno, cómo era acompañar estos procesos, ¿no? De investigación, creación, en un trayecto formativo de cierre, o sea, que de alguna manera cierra una carrera de 2 años, ¿no? Que no es menor. Un espacio que es un cuatrimestre, por otro lado, respecto a todo lo que implica de la cursada de esos 2 años, ¿no? Entonces, bueno, cómo era armar, cómo era de alguna manera dar cuenta de todo ese proceso y desplegar al mismo tiempo, para algunos, primera vez que desplegaban algún tipo de investigación con estas características, ¿no? Entonces, nosotros ahí fuimos transitando eso y probando muchas cosas. Ese espacio fue un espacio muy experimental de consignas, de actividades, y de ir viendo también efectos, ¿no? Leyendo, ver qué pasaba, bueno, cómo tal consigna producía cierto efecto, y con ese background, o con ese logo, bueno, ahí ya me encuentro con Mene, que era, bueno, otro ámbito, y había que, bueno, repactar y redefinir todo eso ya trabajando. Claro. Bueno, pero es muy virtuoso ese encuentro, porque ciertamente esto que está contando Clara, que es desde las preguntas de la investigación, se confluye en un momento cuando, bueno, es una carrera joven. Hay 2 carreras de arte sonoro en las cuales con Clara nos desplegamos en el taller de trabajo final. Una es el grado de especialización, un posgrado de especialización que se llama en arte sonoro, y la más reciente carrera, que es la maestría en arte y estudios sonoros, que de por sí ya el arte sonoro es un campo que es también bastante joven, muy contemporáneo, y que, bueno, se intersecta con algo que es cierto que en el campo de las artes electrónicas viene con unos añitos más por la carrera, que tiene unos antecedentes mayores,
investigando o indagando en lo que sería el campo de la investigación, pensando en este nuevo desafío de cruzar la academia con la práctica artística, ¿no? Entonces decía que era virtuoso porque en cierto modo vos ya venías con ese tránsito por el aula Sí, académica, digamos. Sí, había algunas cosas muy básicas que de entrada lo que las conversamos con Mene, que era, tenía que existir un espacio, digamos, como un momento en el que se armaran algunas ideas o conceptos como generadores, pero al mismo tiempo sabíamos que tenía que existir con mucha fuerza un espacio de taller. Y eso es todo un desafío para la universidad. Lo vemos también desde la arquitectura, ¿no? Cómo la universidad tuvo que acomodarse, transformarse, redefinirse para unas aulas con el taller. Claro. ¿No? Esto fue un proceso en arte sonoro, también en artes electrónicas, ¿no? ¿De qué manera entra ese taller? ¿De qué manera, digamos, sabemos que las aulas y la arquitectura del aula está planeada justamente para eso, para un formato muy escolar, muy de determinada época, con un, digamos, con un lugar, un centro, con una idea del aprendizaje también allí, ¿no? Que la idea de una mesa donde todos podamos estar a compartir, no solo, digamos, enchufar y probar cosas y las compus, sino también textos que giran, ejercicios, poder sentarse de otra manera, que no es... como la revolución que hicimos hoy, llegamos y revolucionamos en la playa, así, con Clara vamos buscando esos espacios de optimización, que bueno, es todo un camino, creo que está buenísimo, aprovecho para agradecerles a Martín y a Juan, que nos invitaron a poder explicitar esto, porque de algún modo también sabemos que se van sentando precedentes y bueno, de algún modo es venir a compartir los interrogantes y algunas certezas, es cierto que fuimos juntando algunas certezas en el camino. Yo quería agregar a esta como de costado, presentación personal de costado, que así como Clara venía de otros espacios dentro de la universidad, de acompañar el desarrollo de los trabajos finales, por ahí en mi experiencia, además de ser docente hace muchísimos años en la universidad, en particular yo trabajé mucho con el acompañamiento a artistas, ya sea como curadora o haciendo clínica, entonces de algún modo también aparece esa otra herramienta que bueno, tiene que ver con este otro espacio que muchas veces no es el de la forma del aula necesariamente, aunque a veces también se puede servir de eso. Bueno, sí. que es aula, que es taller y que hay algo de la clínica en juego, ¿no? Exacto. Digamos, como acá empieza algo que nosotros lo vemos en el trabajo, que es superposición de capas, ¿no? Digamos, esto también el espacio se transforma en otra cosa, lo mismo que van pasando con los proyectos. Bueno, y nos hicimos como un guión, pero somos muy improvisadoras también, así que vamos a ir fluyendo. No. Nos quedaba comentar un poco quiénes eran, o sea, como para la audiencia desterritorializada, que quizás no conoce que los programas televisivos de este canal, les contamos, claro, que en el campo del arte sonoro, en estas carreras, en estos posgrados en particular, convergen personas que vienen de distintas trayectorias, que también eso es un desafío a ser considerado en todo este acompañamiento. En muchos casos se inscriben personas que vienen trabajando, por ejemplo, en el área de sonido, pero en cine, desde un lugar por ahí más técnico o más definitivamente orientado al audiovisual. Después tenemos personas que por ahí vienen de las artes visuales, que encontraron en el sonido un recurso expresivo que puede aumentar o expandir las prácticas que ya venía haciendo. Tenemos personas de la arquitectura, personas que vienen de campos más de la reflexión o de la lengua, o por ahí más del pensamiento, de las artes electrónicas, por supuesto. No sé si hay de todo, en realidad. Las letras también. Sí, dije la lengua y me dije que no estaba como re old school, pero me entendieron, eran letras. Fue como medio de la primaria, ¿no? La clase de lengua. Bueno, no sé si por ahí con esta listita de perfiles se hacen una idea de la diversidad de enfoques que va a haber incluso a la hora de pensar que va a haber trabajos finales de posgrado, van a ser
sumamente diversas las posibilidades de encare y de resolución, porque si bien en el tránsito de los seminarios de la carrera se genera un lenguaje común, ciertamente es muy rico y es algo que en los posgrados abunda y es muy fértil pensar que esos trabajos finales no tienen una única forma, sino que justamente estallan en diversidad. Así que por ahí pasar ya, ¿no? claro, teníamos una plaquita para que tomen nota, para quien se quiere inscribir después de todo esto a nuestros posgrados. Podría haber puesto la página, no la puse bien. Pero podemos empezar con nuestros puntos de partida. No, ¿Le corte a la compartición? no, está bien, por ahí después ya para ver el video. Sí, pero mientras hablas, ¿querés que siga eso? Estamos así chiquitas en el... Bueno, que la corte. La corte. Sí, no, un poco nuestro acercamiento a a todo lo que es el campo del mundo de la investigación-creación fue un poco intuitivo también, ¿no? Digamos, a medida que estábamos transitando, íbamos leyendo todo lo que empezaba a surgir, ¿no? Un poco en soledad, y por eso me parece interesante este espacio, ¿no? Porque era, bueno, ver todo lo que surgía, todo ese material, bueno, fuertemente primero, digamos, europeo también. Fue muy interesante en ese sentido la charla con Rubén, digamos, porque ya lo teníamos como referente a él, especialmente por el campo de la música. Yo cursé durante un año el Seminario Permanente de Investigación de la Universidad Veracruzana, lo que se conoce como el SPIA, que está coordinado por la doctora Calderón. Y bueno, digamos, ellos tienen como una formación fuerte en las artes plásticas, donde está inserta el seminario, pero justamente también están pensando fuertemente en la investigación artística, y fue usada virtual, digamos, pero también ya como acercándome a esas problemáticas, ¿no? Entonces, ellos no están pensando en los trayectos formativos, entonces, bueno, era como más práctica de investigación artística. Pero, bueno, sumaba un montón de discusiones, y aparte era gente como de diferentes lugares. Allí, bueno, me encontré con todo el material que ellos produjeron, digamos, desde la Universidad Veracruzana, y bueno, también para nosotros siempre fue un referente Ito Steyer, con el clásico texto de la investigación artística que sostenemos y que ahora, bueno, más que nada la idea de la perspectiva de conflicto y esto de la especificidad y lo singular, que pensamos todo el tiempo, y ahora lo vamos a poder mostrar en los trabajos, ¿no? Entonces, fuimos armando como ciertos mojones de lecturas que nos servían un poco como faro para encarar también los procesos, ¿no? Porque digo, esa heterogeneidad tiene una gran complejidad, digamos, en el aula. Entonces, bueno, ¿cómo plantear propuestas que pudieran servir a todos y a cada uno, ¿no? Y que al mismo tiempo, como algo del desafío que se nos presentaba, es que yo ya lo venía trabajando, digamos, en artes electrónicas, era cómo transformar el espacio de aula en una caja de resonancia crítica. Y con esto quiero decir, nosotros no somos como la figura del docente explicador, la figura del docente, digo, nos interesa más como acompañar esos procesos, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Bueno, que se tiene que desplegar ahí una legitimidad de todas las voces que están presentes, ¿no? Y de hecho la tienen, porque vemos que hay un montón de saberes muy diversos que se ponen en juego, ¿no? Cuando aparece un proyecto, bueno, pero ¿por qué no probás esto? ¿Por qué no probás lo otro? Y de todo tipo, saberes teóricos, conceptuales, recorridos de lecturas, y también saber hacer, ¿no? Bueno, gente que tiene más experiencia en montaje, gente que tiene un recorrido artístico y de trabajo en galerías, bueno, todo eso se pone en juego ahí. Y un poco como fuimos diseñando el tiempo, porque algo que me parece importante es mostrar cómo nos manejamos con el tiempo, ¿no? Tenemos un cuatrimestre y somos 2 personas, en general tenemos grupos de 20 personas, más o menos, y bueno, y ese bloque, ¿cómo elaboramos ese bloque, ¿no? A partir de esto, por ahí podemos ver el cronograma. ¿Sí? Está sí, así. Sí. Ahora le pedimos al señor director. Al señor director, sí, creo que está gigante. Ok, ahí bueno,
Esperen que lo comparto. Si la cámara me Esta es la estructura, digo porque una primera cuestión es cómo organizamos el tiempo y el espacio, ¿no? De ese cuatrimestre. De la manera más eficaz posible, ¿no? Sabiendo que el final de ese recorrido es tener un plan de trabajo para lo que será el trabajo final. Entonces, la estructura del taller tiene como diferentes etapas. Una primera etapa, digamos, en la que un primer encuentro en el que compartimos las dos, y después lo que llamamos el artista y su poética, reconocimiento de temas, procedimientos propios y el armado de las bitácoras, que para nosotros la bitácora es un material de trabajo central, no solo de los estudiantes artistas para con nosotros, sino también entre ellos y ellas, ¿no? Entonces, la bitácora generalmente tiene un soporte web, puede ser cualquier blog, cualquier formato, página web, bueno, era mucho Miro, ¿no? Miro, Miro y después WordPress o el otro formato más de blog, más tipo sábana, digamos, por el Miro. Ahora después vamos a mostrar algún ejemplo. Fundamentalmente es un soporte multimedia, ¿no? Donde pueden alojar texto, videos, audios. No solo es un espacio tipo así, cajón para llevar todo, ¿no? El cajón desastre que está, sino también para ir subiendo cada uno de nosotros tenemos como mojones, que son como las entregas, en cada uno de esos momentos tienen que entregar alguna actividad, y que de alguna manera van armando como un suelo y una base para ir construyendo lo que va a ser el plan finalmente. Claro. Entonces, por ejemplo, en la primera parte hacemos varios ejercicios, bueno, yo hago varios ejercicios que tienen que ver, trabajar fuertemente, bueno, con la palabra, con lo que cada uno trae. Son ejercicios que tienen que ver más con la autoetnografía, autoentrevista, descripciones, con poner a trabajar algo de la escritura, pero también empezar a delinear, a ver qué preguntas aparecen, qué preguntas que no son preguntas de investigación en un comienzo, en algún momento lo fuimos desarrollando más como zona de inquietud. ¿Qué zona de inquietud cada uno puede ir delimitando, ¿no? Son interrogantes al comienzo, ¿no? Y sobre eso vamos trabajando y vamos despejando, ¿no? Entonces se trabaja con las preguntas, se trabaja con los conceptos que empiezan a surgir dentro de esas preguntas. Se trabaja con a ver cómo esas preguntas se pueden transformar en ¿qué te invita a probar esa pregunta, ¿no? Y ahí ya vamos de cara al trabajo con Mene. O sea, esa primera etapa probamos desde la escritura y probamos desde, bueno, la escritura y la lectura. Y la lectura también entre ellos, leerse, ¿no? Leerse lo que va proponiendo. Y a partir de ahí empiezan a aparecer primeras referencias, ¿no? Como unas primeras asociaciones. Podés leer tal cosa, podés consultar tal otra, ¿no? Se empieza a armar como una biblioteca como un archivo de referencia para cada quien. Es como empezar a trabajar y a conformar ese archivo, ¿no? Sí. Y después, bueno, ahí la segunda etapa es la obra en proceso, pues aquí aparece Mene, que lo vas a explicitar, y la etapa 3 ya es la elaboración del plan de trabajo, porque en ese cuatrimestre vamos a tener que elaborar, o vamos a tener que terminar, cerrar con un plan de trabajo. Entonces, todo eso que en principio parece bastante confuso, que genera mucha ansiedad también, porque no hay que olvidar que esto es el cierre de 2 años de trabajo, 2 años de un grupo, de 2 años de gente que estuvo trabajando en algo, ¿no? Entonces, momento de dar cuenta, ¿no? Más allá de las entregas de los seminarios o de las entregas de las materias, el momento donde, bueno, supuestamente yo vine acá buscando esto, queriendo cruzar esto con esto, generar ciertas conexiones, bueno, ahora cómo dar cuenta de eso, ¿no? Digo porque eso aparece a veces como algo que genera mucha presión, ¿no? Como las preguntas están en otro lado. Parece ser, no, yo debería preguntarme por esto, ¿no? Y están mucho más cerca. Es que ahí está el trabajo que hacemos permanentemente en todas estas instancias de trabajo, en virtud de estos fundamentos preliminares que un poco arrimó Clara
con esto, sobre todo que lo explicita muy claro el texto de Ito Steyer cuando pone, señala esta tensión en la investigación artística entre lo específico, que tendría que ver con lo disciplinar o con la pertinencia a un campo, con la pertinencia a una comunidad. Ahora ya no estoy hablando desde Ito, estamos agregando nuestra lectura, ¿no? Partiendo de ese esquema, la pertenencia a una comunidad de sentido, ¿no? De referencia, donde hay vocabulario o temas o técnicas que hacen a la pertinencia a ese campo, cómo dialoga o se pone en tensión con esta otra gran aspecto que tratamos de explorar y de estimular, que es la búsqueda de una voz propia. Sobre todo en el caso, esto no lo dijimos, en el caso de las tesis que se orientan hacia la producción, porque esto es cierto, no lo comentamos, dentro de el perfil, o sea, dentro de lo que se espera del egresado en la maestría en Artes y Estudios Sonoros, que es una maestría de carácter profesional, profesionalizante, también tienen la opción de producir una tesis de corte más teórico, que, bueno, sin embargo, siempre estimulamos también la exploración en otros formatos. Termina sucediendo. Claro, entonces Interesante. todavía no abundan, es como que terminan siendo, me van a comer un mate, miren qué emoción, termina siendo siempre una zona híbrida, ¿no? Esta situación. Sí, esto que decimos mientras tomás el mate el punto de partida de cada quien, bueno, cada uno parte, bueno, yo hice la carrera de tal, yo hice esto, vengo de tal maestría, bueno, un poco la propuesta del taller es, bueno, cruzar otra orilla, bueno, hay que trazar cuál es esa otra orilla, ¿no? Digamos, de hecho ha pasado gente que venía de la carrera de letras, que están haciendo experimentaciones muy grosas, claro, o gente que venía de una carrera, o sea, o iba a hacer un trabajo más de perfil teórico y se fue encontrando con cosas, pero lo que yo puedo trabajar es una manera de presentar esto que hago, digamos, o sea, diferente, ¿no? Sí. Empezar a dimensionar que en la presentación hay un montón de cuestiones, ¿no? Sí. Entonces, allí hay como una invitación a correr un poco la frontera de lo que uno sabe y sabe que se espera dentro de cierta margen, digamos, y límite, y decir, bueno, a ver, ¿cómo sería correr? Digo, acá volver otra vez a la idea de la investigación como una zona donde uno no sabe. O sea, y hay un arrojo de alguna manera, ¿no? Sí. Alguien me llega por cucaracha que alguien de la audiencia está preguntando a qué texto nos referimos. Estamos hablando del texto Una estética de la resistencia, la investigación artística como disciplina en conflicto, de Ito Steyer. No sé si se dice así, pero bueno. Con H, Ito con H. Bueno, los de López Cano, no sé si hace falta el último, quieren ser como artista. Sí, siempre hay que pensarlo cuando lo escribís. Ciertamente, bueno, esa tensión me parece que para nosotras, esto que estábamos tratando de describir como, por un lado, el vector de lo académico y por otro lado, el vector la construcción de un enunciador situado, ¿no? Que no por hacer un culto a la subjetividad, decir en primera persona o algo como más vinculado a una idea más tradicional del arte, sino justamente partiendo de la certeza de que una producción artística, que si bien es un tipo discursivo poético, que va por la singularidad, no va tras la búsqueda de una ley, de general, que no sería como el otro extremo, lo general, siempre se produce también en una situación. Ese sujeto creador es un sujeto que pertenece, pero bueno, cómo es esa tensión es quizás donde más hacemos foco y es donde nos encontramos con distintas respuestas, porque si es para compartirles ya algo de nuestra experiencia, nos encontramos con estudiantes que ante este desafío de empezar a buscar un punto de contacto entre estos dos extremos, están quienes
se vuelcan del todo hacia un idioma, un lenguaje más universalista, y quienes directamente dicen, ¿yo por qué tengo que fundamentar las decisiones que tomo con el arte? Siempre trabajé así. ¿Por qué ahora? Claro, Tengo porque que pensar en un problema. o a ¿Por qué ahora? ¿Por qué? Porque sí, y bueno. Entonces ahí viene otro fundamento que es interesante, que bueno, ya de por sí el surgimiento del espacio de la investigación artística, que bueno, eso lo decía López Cano en un texto que se los damos al principio también, responde a necesidades muy concretas de la vida de los humanos, ¿no? De repente la posibilidad de acceder a un título de posgrado habilita otra circulación en el ámbito laboral, y entonces las carreras artísticas que nunca tenían esa posibilidad estaban como separadas del ámbito académico frente a la posibilidad de pensar una investigación artística. Se consolida esa equivalencia, si se quiere, o Un paréntesis. Sí. Si bien en general contamos un poco y contextualizamos la investigación artística cuando empezamos las clases, decimos que no vamos a extendernos demasiado en esto. En ese sentido me parece muy interesante el trabajo que hace historizar los antecedentes, hito, digamos, no es algo que, uy, de repente está acá, ¿no? Sino claro. todo un trabajo de historizar, y en ese trabajo de historizar justamente poner en tensión diferentes momentos. Esto lo que sucede es que aparece en el trabajo, aparece, digamos, estas tensiones, aparece, y digo, bueno, pero ¿por qué? Todo bien, porque investigación artística, pero ¿por qué yo ahora tengo que hacer de esta manera? Y bueno, pero estás en una universidad, es nuestra respuesta. ¿Qué implica estar en una universidad con otros? Bueno, acuerdos, un lenguaje común. Bueno, ¿qué sería ese lenguaje común? ¿Cómo vamos a hablar entre nosotros? A ver, bueno, vamos a ver que tenemos que transitar por una pregunta. Tenemos que transitar por qué un Estado, ¿qué es un Estado? Uy. No sé. Bueno, digo que estas cuestiones que uno las podría plantear teóricamente, que hay un montón de bibliografías, de discusiones al respecto, bueno, se cuelan en el interior de las clases, aparecen ahí. Sí. Es que justamente iba a traer a colación que no solamente la situación como más, sí, de los ámbitos de trabajo o de formación hacen a la emergencia de la investigación artística, también tiene que ver con la época y con algo que también lo podemos ver en el arte, que es digamos, la contaminación disciplinar, el cuestionamiento, el ensanchamiento de la idea de verdad, el cuestionamiento a los compartimentos muy estancos, ya sea de la ciencia, el arte, ¿no? Entonces, y lo mismo va a afectar a la obra de arte, ¿no? Porque el artista no trabaja nada más que con técnicas que son restrictivas, o sea, para hacer... Yo siempre en mis clases pongo el mismo ejemplo. Mamá, quiero ser artista. Bueno, ¿qué te regalo? Bueno, antes era muy claro. ¿Querés ser músico? Bueno, ponerle que un instrumento sea muy caro, te regalo un cuaderno de hojas pentagramadas. Bueno, va a aportar. O quiero ser artista visual en el siglo XIX. Bueno, ¿cómo se llama? La paleta, claro, los pinceles. Bueno, mamá, quiero ser artista ahora. ¿Qué le regalás? ¿No? Como... Bueno, una compu, no diría, como, pero bueno, si no podría ser cualquier cosa, una silla, un paquete de escarbadientes, no sé, porque realmente podría ser, o un libro, porque el libro podría ser material para que sea cuerpo de obra, ¿no? No como insumo, sino como justamente como material, ¿no? Entonces, en esta lógica contemporánea de apertura y de no autonomía ni de las disciplinas ni de los tipos discursivos, se produce este encuentro entre la ciencia y el arte, y también algo que nos afecta, digamos, a cómo enfocamos el trabajo, sobre todo cuando se piensa cuál es el producto de la investigación artística. Nos encontramos ante el interrogante de que ya le pasa al arte de por sí, digamos, a la obra de arte contemporánea, que es cuál es su estatuto material, ¿no? Si es una
necesita ser una obra con mayúscula, como si fuera en un estado de autonomía o con límites precisos. Se puede pensar en términos de una línea de trabajo, un work in progress, donde haya un cúmulo de ensayos y Sí, una constelación. una constelación, o mismo cómo se trabaja en la relación con ese contexto, o sea, digamos, esta apertura o esta necesidad de pensar a la obra de arte desde un lugar ya relacional, en donde incluso la figura del espectador y del artista están en lo que uno entiende como la obra de arte, ya no es la cosa nada más, se nos vuelve para nosotras el insumo, para nosotras digo desde el campo de lo que estamos ejercitando, pero extrapólenlo, ¿no? Como para no decir estamos haciendo teoría, lo quiero achicar a nuestro ensayo, ¿no? Que ciertamente empezar la obra de arte no como la cosa, sino como la cosa funcionando en relación a una figura de autor, en relación a cómo se inserta en las lecturas en el mundo, ya nos hace pensar que de por sí la obra ya es como una técnica, temas o materialidades que se tejen con el mundo de un modo particular. Y que entonces ahí ya el artista, aunque no sea investigador, ya sí empieza a preocuparse por cómo se teje. Ahora, la gran pregunta es, ¿hay una especie de arte que sea más académico que otro? ¿Hay una especie de obra que sea diferente, que se va a producir en el marco de la investigación artística, que es diferente de aquel artista que no está dentro de la academia? Sí, ¿qué le hace la investigación-creación a la propia academia, a la propia universidad, ¿no? Digamos, ¿cómo? Y al arte. Y al arte, claro. ¿De qué manera transforma, modifica, altera las formas de producir y conocimiento, ¿no? Sí. Que para mí esa es nuestra pregunta, ¿no? Y a la medida que empiezan a aparecer generaciones, bueno, primeras camadas, entregas, empezamos a pensar eso, a ver, pero ¿qué está pasando, digamos? Porque una defensa que ya es, digamos, una defensa que es en una galería, ¿no? Una defensa de trabajo final que se da en otro ámbito que no es la universidad, que requiere de una exposición, requiere de escuchar, requiere de transitar un tiempo en relación con unos proyectos, una obra. Bueno, eso ya supone también otra lectura para las personas que van a estar ahí, para quienes van a evaluar ese trabajo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿qué herramientas? ¿Cómo se evalúa? ¿No? Digo, ¿es el trabajo académico? ¿Es una tesis lo que voy a evaluar? Digo, por más que estamos hablando del proyecto de investigación-creación, bueno, hay todavía instancias de, bueno, de qué manera aparece la pregunta, cómo se lleva adelante, cuánta bibliografía se incluye, cómo, ¿no? No sé, como cuestiones que hacen al encuentro entre mundos también, ¿no? Total. Bueno, es que todavía no hablamos, nos hicimos un guión y estamos increíbles, somos bárbaras, pero fluimos igual, es como todas nuestras relaciones así. La verdad es que no hablamos del producto, o sea, yo pongo esa palabra medio peroniana, no es por economía, ¿no? De la investigación artística más concretamente, cuando egresa alguien de estas carreras, lo que presenta, o lo que tiene que presentar es un escrito que tiene un largo, o máximo, no, mínimo es al revés, se pone un máximo, pero como que hay un mínimo que cumplimentar con algunos contenidos que se espera que aparezcan, como por ejemplo un estado de la cuestión, corpus de referencias. Pero claro, ahí es donde en el reglamento, esperen que me tomo el mate, ¿no? Es muy ahí es interesante lo que plantea Rubén, lo que claro, cuando él dice, a ver, la relación entre el escrito y la obra, ese escrito, y una producción, claro, en el otro extremo una producción. Ese escrito es un soporte, ese escrito es un complemento, ese escrito tiene interdependencia, ¿no? Es decir, no puede existir sin lo otro, ¿no? Sí. Ahí nosotros pensamos más que la interdependencia, siempre hablamos de la relación dialógica ahí entre texto, obra o producción material, bueno, eso que se produce ahí, cómo dialoga con ese texto necesita del otro y el otro necesita de ese texto, ¿no? Hacia ahí tendemos, esa es nuestra, digamos, tendemos hacia ahí, después vemos que acontece pasan cosas. Vemos que en las trayectorias, bueno, hay textos que aparecen más como, bueno,
alguien que tiene como más facilidad respecto, y además que también elige a alguien que lo acompañe más vinculado a la obra, y el texto entonces termina siendo como eso, un complemento. Pero bueno, lo que nos Igual interesa es eso. no, pero es súper interesante ahora. Vamos a ver igual. ¿Qué seguimos con el plan de trabajo atrás? Descompartímelo, digamos. Sí, bueno, puede ser que veamos. Quería hacer énfasis en eso que dijiste recién, que bueno, tomando por ahí para poner una bibliografía en común para, no sé si quienes están conectados están con preguntas parecidas o están en algún desarrollo similar, esto que traía Rubén López Cano como ante la pregunta de cuál es el rol y la relación entre un escrito, un trabajo final, una tesis, una carrera, un posgrado artístico, y la obra, que ya, o sea, de por sí la pregunta sobre la obra es inmensa adentro del mismo campo artístico, ¿no? O sea, eso es lo que quería decir, como traer como problema previo, ¿no? Y ahora ¿cuál es la relación entre estas dos cosas que se piden? Cuando es también muy concreto que es un lugar en donde quizás más que nunca, o más que en otros lugares, es necesario revisar qué es ese escrito, porque a diferencia de otros campos donde el producto de un posgrado o de una investigación es la tesis escrita, acá aparece esa escritura en esta posibilidad de participar como de un tercer estado de existencia, que es digamos, una lectura en relación entre estas dos materialidades, digamos. Sí, Un sentido que se produce. Es una mayor complejidad si pensamos un proceso de obra no como algo acabado, una obra no acabada, sino un conjunto de una constelación de experimentaciones. Total. Entonces, sí, no. Pongamos el ejemplo que nos va a dar para seguir. Está en la placa anterior. ¿Es este? A ver. Sí, ese. Bien. Lo tenías en la Sí. pestaña, ¿no? En el tiempito. Vamos a ver una obra de Cristina Kubish. Un pedacito vamos a ver. Ahora yo te voy a indicar cuándo cortamos porque está puesto. Perfecto. Es una obra que está presentada como un work in progress. O sea que vamos a ver un video de una de las versiones en las que se repuso o en las que se hizo y se llama Electrical Works. Director. Ahí le doy play. ¿Le pusiste compartir sonido? Sí. Ah. Fíjate atrás tuyo. ¿Está bien? Sí, Ahí en el sí. centro. Works. Bueno, quizás debería haberlo dicho antes para que no se entendiera que es un audiovisual. La obra, digamos, el video que acabamos de ver es el registro de una espectadora haciendo uso de estos auriculares que fabricó Cristina Kubisch, que es una artista alemana, y que invita a las personas que se los ponen a hacer a recorridos. En general, ahora este tipo de obra, que se llama, ahí está escribiendo para la audiencia, Electrical Walks, que serían como paseos eléctricos, ¿no? Caminatas eléctricas, vienen acompañadas por una especie de mapita que sugiere en cada ciudad que lo hace algunos hitos en particular para ir a escuchar con estos auriculares ni más ni menos que el campo electromagnético residual
todos los dispositivos tecnológicos que están en nuestras vidas. Ella en ese mismo video cuenta, que ya no lo vieron, pero no importa, cuenta que en un momento ella ya trabajaba con esta tecnología que es básicamente como unas antenas, en realidad es una bobina que es sensible al campo electromagnético, y ahí nunca lo entendí muy bien cuál es, porque ella misma en el documental dice, medio como en la fórmula de la Coca-Cola, no explica bien, pero hay una asignación de esa información electromagnética a sonido, como una transducción, para que suene así, que sería en clave más glitch, diríamos, si fuera por buscar estilos. Y ciertamente lo usaba antes para hacer instalaciones porque armaba un espacio donde había interferencia eléctrica y como en una galería, en la década del 70, la gente se ponía un auricular. Bueno, ahora a partir de los 2000, dice, con internet, la telefonía móvil y otras tecnologías, el campo electromagnético, el paisaje del campo electromagnético cambió. Entonces se volvió muy interesante salir a la calle a hacer visible lo invisible, oíble lo inaudible. Ampliar. Exacto. Bueno, todo esto que yo estoy contando, que podría ser, bueno, es un buen ejemplo de una obra de arte sonoro. Para quien no está en el campo, es un muy buen ejemplo porque reúne varios aspectos a ser trabajados que tiene que ver con justamente la dimensión sonora per se, pero además la posibilidad de traer a la dimensión sonora otras dimensiones, como que podría ser un caso de sonificación, ¿no? O esta posibilidad de pensar que la obra no está limitada físicamente, sino que se trata de paseos, esta idea de que es un work in progress, que la obra está siendo cada vez, no hay una versión única terminada que se hace siempre igual, sino que está modificándose. Y la figura también del artista sonoro como no necesariamente que domina el campo del sonido y del tiempo, como podría ser más la definición del músico, más moderna esa definición, sino que trabaja con materialidades súper diversas, porque está soldando, tiene que conseguir también la gestión para que les produzcan un catálogo, como toda una situación de nuevas formas de exhibir, quiero decir, ¿no? Bueno, son el nuevo campo y de técnicas diferentes. Todo esto yo lo puedo conocer rastreando en el metatexto, ¿no?, de la obra. Veo el video, me pongo a googlear Cristina Kubich y la escucho a ella hablar, después veo un texto de un crítico que dice, sí, claro, miren, esta obra es súper interesante, como no solo la obra o la experiencia, que es re divertida, a mí me encanta ver cómo la mujer se muere de risa acercándose a la vidriera, me imagino un Pharmacity, como alguien que está como en otra realidad, ¿no? Como, wow, ¿qué hay ahí de los tubos fluorescentes? Ciertamente la lectura de que puede ser una obra que dispare hacia temas de los estudios sonoros, como por ejemplo el paisaje sonoro, electromagnético, cómo cambió nuestra vida. Todas estas líneas que conectan a la obra con lecturas, ¿no?, que producen nuevas lecturas, discusiones dentro del campo. En este caso, yo no estoy segura, capaz que ella tiene algún posgrado, pero lo que estoy haciendo es llegar a esta obra y recomponiendo estas relaciones desde un lugar, bueno, en particular yo soy historiadora del arte, como que es mi trabajo, tratar de ubicar la obra, ver cómo funciona justamente como obra, establecer relaciones con lecturas, ¿no? De algún modo, en nuestro proyecto, de nuestro taller, digamos, a la hora de desarrollar los proyectos, nos tenemos que imaginar que justamente este artista sonoro que va a estar produciendo su trabajo, su obra, primero que nada, no va a producir de la nada, siempre, pero esto pasa más allá de la investigación artística, siempre, como todo sujeto enunciador, está situado y ya viene a dialogar, de algún modo, con temas preexistentes. Bueno, quizás aún más en el campo de la investigación artística se vuelve necesario reconocer esas relaciones. ¿Cuál es esa posición? Porque siempre buscamos que cada obra tenga una honestidad de tema, como algo que tenga que ver con la biografía o que tenga que ver con este primer trabajo de autoetnografía que hacemos en la primera etapa. Pero ciertamente si hubiera alguna misión, que es la que por ahí es disruptiva para muchos de los que transitan, es la de
jugar a ser el que hace la metaproducción, o sea, la metalectura o el metatexto sería de uno mismo. Yo ahí estoy preocupada por hacer mi obra, pero Y además al mismo tiempo tengo que empezar a hacerme cargo de qué lecturas va a tener. Entonces, esa idea, hay una idea del artista como radioaficionado que decíamos con Clara, ¿no? Que es esto, el artista no está inventando, o sea, no abonamos esa idea de la invención, sino al revés, como una persona que sintoniza cosas que están pasando una antena, digamos. como antena. Ciertamente en el trabajo que uno puede con eso hacer obra y salirse a tocar, vas a una galería, vendés tu obra y no escribiste ni un texto, no importa, o sea, no es necesario para que el arte, pero porque va a pasar igual porque el funcionamiento artístico, esos agentes existen, digamos. Ahora, es quizás, o lo dejamos como pregunta, ¿no? En este campo, un lugar en donde la misma persona que viene a proponer eso como experiencia estética, si se quiere, que debe hacerse cargo de develar, problematizar y engrosar esas conexiones con lecturas, referencias, corpus de argumentaciones y temas. ¿Por qué pertenece al campo? Y además, ¿qué lectura? si no lo hace por sí mismo, lo hace el grupo, lo hace el colectivo. Exacto. O sea, es muy interesante que el trabajo es grupal, digamos, que hay una grupalidad a pensar y que esa grupalidad es un plus, ¿no? En la situación de intercambio, ¿no? De hecho, un montón de trabajos, si bien cada uno está en su proceso, digamos, hacemos todo el tiempo esto de leerse, escucharse, escribir, hacer devoluciones, como ese trabajo clínico, pero a nivel grupal, ¿no? Total. Ese trabajo, bueno, yo lo hago mucho en duplas o tríos, ¿no? Digamos, uno escribe, el otro lee esa escritura, hace una devolución, señala puntos para seguir trabajando, lo mismo con el trabajo más material de producción artística. Bueno, a ver, pero vos estás registrando que si pones, digamos, al ras del piso va a pasar esto, que la gente se va a poder mover alrededor. O sea, ¿qué tipo de espectador, usuario, en qué estás pensando, no? O sea, empiezan a operar estos planos de la obra que acaba de mencionar Mene, al mismo tiempo que se despliegan y se empiezan a hacer lecturas de esto. Claro. Entonces, es complejo el trabajo, ¿no? Porque entonces, claro, doy un paso y va, pero bueno, por ahí en otro momento voy, pero tengo que pensar, y por eso también los bloques que planeamos es un momento donde dejamos como una especie de neblina o nubes de ideas, de gustos, de intereses, de aproximaciones, de lecturas, y después se meten con Men en el taller. Pruebo cosas, tengo que probar cosas, ¿no? Sí. De hecho, tienen que hacer un ejercicio, que es hacer un video, un material, un video que para él no es el lenguaje audiovisual el que más me interesa, no importa, pruebo en ese lenguaje audiovisual algo, ¿no? Y ese probar es también lo que permite devoluciones y lecturas, ¿no? Entonces, no solo lo toman en el marco de ella, sino también, apenas nos encontramos, yo lo primero que hago es ver los videos y ver qué efectos, o sea, una escritura a propósito del video. O sea, Claro. como empezar a enlazar esos ejercicios de manera tal que se pueda ir construyendo esta maquinaria de lecturas, de producción, de relecturas, ¿no? Y que vaya ampliándose. Total. Bueno, ciertamente el juego de lo dialógico y de las devoluciones va empezando a ser en el tránsito de esos primeros ejercicios, bueno, porque ahora como que volvimos a hablar de las etapas del trabajo, ¿no? En ese primer encare exploratorio se tienen que ir produciendo como dos líneas de reconocimiento, un reconocimiento personal, como de cuáles son mis procedimientos, mis temas, mis operaciones, que muchas veces algunos vienen ya y muestran sus trabajos hechos, pero otras veces, y nosotras lo exhortamos también, porque no es igual, no todos llegan desde la producción artística a transitar estos posgrados. A veces esa primera exploración tiene más que ver con analizar las referencias personales, el gusto, ¿no? Sí, a veces es reconstruir la misma trayectoria dentro de la carrera. También. Para tal hiciste tal trabajo, para tal otro hiciste tal trabajo. Bueno, ¿qué hay acá?
Digamos, hay algunos ejercicios que tienen que ver con eso, pero ¿hay alguna pregunta común ahí o solo no? Bueno, acá encuentro que usé tales materiales, pero no sé qué. Bueno, a ver, pensemos esto. ¿Cuál era tu interrogante en un comienzo? ¿Qué ves ahí? ¿Hay un desplazamiento? ¿Hay algún concepto? ¿Realizaste algún tipo de lectura? ¿Lo pusiste en relación con alguna biblioteca? ¿O qué cosas, o sea, qué materialidades? ¿Esos procedimientos, cómo llegaste? Bueno, Sí. ahí se va armando. Claro, entonces por un lado, esos reconocimientos de lo que sería como la dimensión de lo singular, de la búsqueda, y que, bueno, es quizás uno de los aspectos que se pone muy en juego en esa segunda etapa, que es que haya una coherencia entre todas las capas de la obra, que bueno, es un poco el modelo que les planteamos, porque bueno, así como hay una idea sugerida del escrito que tenga determinado contenido, también hay un posicionamiento frente a qué se espera de la obra, que un poco tiene que ver con lo que ejemplificamos recién por ahí, con estos niveles de lectura que son potenciales, pero que debería el artista de la investigación académica, de la investigación artística, digamos, tener bajo control, que son las múltiples capas que hacen que esa obra tenga el sentido que por lo menos está sugiriéndose desde el escrito, ¿no? Sí, subraya esto que decís de potencial, porque es más menor. Total. Porque eso acontece en la situación y como artista no tendría ni sentido controlar eso. No, totalmente. Es que obvio, siempre vamos a estar frente a la no linealidad de la producción del sentido, ¿no? O la indeterminación, pero sí sabemos que también los límites de la interpretación, escribió Eco también, ¿no? Siempre se puede agotar y se puede propiciar sentidos, y es quizás ahí donde este doble trabajo de reconocimiento, de qué quiero yo decir, que mi obra sea coherente con mi poética, ¿no? La construcción de la poética artística, haga eco o resonancia más bien con una entrada a esa producción desde reflexiones que ya no me son solo propias a mí como artista, sino que son colectivas, que son de un campo, que es la dimensión que con Clara muchas veces lo hablamos, como que pensar la academia no como un lugar de erudición o competitividad, sino justamente como todo lo contrario, es el lugar. O sea, es mucho más cruel el mundo del arte, si se quiere, como en el mercado del arte, que lo que se esperaría que es la academia, que es un lugar donde se explicitan las fuentes, se comparte el saber, se aspira a revelar lo que uno hizo para compartir, ¿no? Para poner en común, exacto, de lo público, ¿no? Que nos exacto. hace todo el tiempo. Digo, ¿a quién estás hablando? Porque estás hablando de vos, para vos, ¿a quién estás hablando con esto? ¿No? Total. Bueno, pero por eso, en ese sentido, es tener el recaudo de que cuando yo tomo alguna decisión material para mi obra, estoy propiciando algún tipo de lectura que va a hacer eco. Entonces, si yo lo explicito primero lo que es en relación a las referencias, ni hablar. O sea, en el otro extremo de esto que estoy diciendo estaría el plagio, ¿no? O sea, aunque no ocurre acá esto, pero para que se entienda como si fuera el poder evidenciar la polifonía que está en toda producción discursiva, ¿no? Por un lado, pero también por otro lado es facilitar, dar claves de lectura, como por ejemplo esto que les contaba de lo de Cristina Kubich, de repente conocer esa pequeña anécdota, que ella dice, yo ya venía trabajando con este sistema, pero en un momento cambió el mundo y entonces salí a hacer esto como experiencia. No solo me muestra la obra de Cristina Kubich, me está mostrando algo del mundo. Está permitiendo que a través de esa obra se pueda problematizar algún otro aspecto que abona en un terreno bueno, ahí podríamos ir a lo específico de lo disciplinar, que podríamos decir, bueno, son los estudios sonoros o todo lo que sería el bagaje más reflexivo con el que dialoga la práctica artística, ¿no? Vamos a algunas actividades. Sí, dale, Sí. pasamos. Vamos a compartir algunas bitácoras. Sí. De la de Julián, ¿no? Bueno, Sí. podemos ver rapidito. Sí, por ahí, sí, cualquiera de las dos. Sí. Vamos a ver a mostrar, volviendo al trabajo.
¿En la primera? Sí, dale, Sí, sí. la primera la de Julia Rossetti, que fue nuestra primera egresada. Sí. En realidad tenemos que contarles que tenemos mucho, gracias a más tránsito del trabajo final de especialización que de maestría, porque es muy nueva la maestría. Y ciertamente el salto tiene que ver con justamente el rol del escrito en la maestría, es como bastante más... Más exigente. Más exigente, sí, y tiene más que ver con todo esto último que hablábamos, de la pertinencia al campo en términos de construcción del campo epistemológicamente. Esto, lo que estamos viendo acá es su bitácora, ¿no? Es el espacio en el que ella fue ubicando los diferentes ejercicios, las pruebas que fue haciendo, ¿no? Cómo fue. Ella fue en pandemia, ¿no? Julia. Sí. Cursó en pandemia. Sí. Claro, va viendo muestras, también están los ejercicios que vos les ibas pidiendo, Clara, de las palabras, que eso nos contaste como de ir buscando, bueno, sí, algo contaste igual. Sí, sí, más es un mapeo, una cartografía. Claro, ¿no? eso, todos esos ejercicios que bueno, ciertamente yo comento como así de modo informal, pero me parece que aporta un montón, que estas bitácoras, yo me sigo juntando con un grupo que transitaron estos talleres de trabajo final, porque tenemos un proyecto de investigación, y ciertamente el eje de nuestro proyecto es el formato clínico, nos juntamos periódicamente para hablar de nuestros procesos, y sin ir más lejos, ayer Pablo Ellenbaum, que trajimos un ejemplo de él, nos contó otro proyecto y nos contó el proyecto en una especie de bitácora que armó tomando este modelo y tomando el esquema del taller de trabajo final, como primero lo autoetnográfico, después los procedimientos y después, bueno, cómo esto se resolvería en un espacio en particular, ¿no? Sí, es como es un despliegue metodológico también, claro. A ver cómo empieza a acontecer y cada uno, un poco la evolución del cierre del taller es, bueno, yo termino encontrando una manera de hacer acá, ¿no? Sí. Digamos, porque esos ejercicios que proponemos, que yo siempre digo que son bastante inútiles, bastante pagos, sí o sí, relacionales, de alguna manera pueden entrar y salir de estos a lo largo de cada práctica de investigación inclusive, ¿no? O digamos, de escritura o directamente también como artistas, ¿no? Entonces pueden recurrir a esto, ¿no? Total. Podemos ver la otra bitácora porque está bueno porque esta es sábana. Esa que es más lineal y después tenemos otro tipo de bitácoras que es ahora en esta plataforma Miro, que es como el Prezi, vieron que son estos que uno puede hacer zoom, tienen distintos que se recorren en cualquier dirección, entonces bueno, es como listo, me metí en el cerebro. La primera clase, el primer encuentro es, además de la presentación de cómo vamos a trabajar, del cronograma, o sea, estamos como compartiéndoles bastante la cocina, ¿no? Además del cronograma es, bueno, tienen que armar bitácora, cada uno elegirá la manera, mostramos algunas ya existentes, cada uno bucee qué plataforma les resulta más cómoda, y ya después, a partir de la segunda clase, ya tienen que empezar a subir lo que hacen ahí, en la bitácora. Mira, navegala un poco, Juan, si te moves, como para que vean cómo es otro tipo de forma de ir dejando huella este tránsito. Que es como más un mapa conceptual esto, ¿no? Claro. Bueno, igual no lo quememos mucho, porque él todavía no lo terminó este trabajo. Acaba de entregar el plan. Claro, sí. Bueno, pero es sobre todo para ver qué tipo de producciones, esto digamos acompaña. Hay videos también. Sí, pues. Podemos pasar a ver un momento el video de Pablo para ver, mira. Salgamos de la bitácora, que sería como una actividad, una producción que es nuestro punto de encuentro durante todo el taller, o sea, la inician al principio y la siguen alimentando durante todo el taller y como les digo, hay muchos que la siguen. Sí, es como un suelo, digamos, sí. ¿No? Como nuestra tierra que, digamos, firme en el cual ellos vuelcan sus cosas y además es como lo que permite entrar en contacto entre nosotras, ¿no? O sea, sabemos que esos bloques que vieron, que así como que atraviesan en el cuatrimestre, hay momentos donde nosotros no los vemos. Entonces, bueno, la manera de ver, bueno, qué pasó en este tiempo es la bitácora. Total. Cuando entramos...
Sí, cuando entramos en la segunda etapa, entramos ya con este trabajo, o sea, con la entrega de este trabajo, que es lo que contaba Clara, que es como una situación donde, bueno, ahora exhiben cada uno y se hace esta lógica de clínica de obra donde todos devolvemos y surgen nuevas lecturas o posibles líneas de trabajo. Pero bueno, trajimos Pero lo mismo con los escritos, también los escritos por se eso más socializan, breves, sí. serán, digamos, se comparten y se leen en conjunto y se piensan cosas, ¿no? Bueno, hay que seleccionar, ¿no? Digamos, que no escribo Sí. un montón, pero bueno, hay que pensar que esos cuatrimestres y de un encuentro para el otro siempre hay algo para hacer. Una preguntita, ¿las Sí. bitácoras las abren, o sea, las ve el grupo o Sí, esa- sí. Ah, Sí, está bueno, están pensadas para eso. O sea, de hecho les contamos que es no solo nosotras, sino entre ellos. Y las vemos en la clase. perfecto. Sí, Sí, el sí, modo sí. de a ver qué agregaste hoy. No, digo, esto que hablamos de la caja de resonancia crítica, que es interesante porque esto que en algún momento empieza a aparecer al principio como, bueno, medio un rechazo, yo no sé si quiero compartir, no sé si quiero leer, que supone una exposición, Sí. después todo el mundo quiere compartir, yo quiero, Claro. porque claro, ¿qué ocasiones tenemos de encontrarnos con 20 personas que hacen devoluciones al respecto? Es muy rico. Porque sí. parte del trabajo no solo es, esto lo digo de entrada, no es, yo no estoy trabajando cuando presento lo mío, sino estoy escuchando, leyendo, pensando ese proyecto en relación con el mío, ¿no? Ahí, o sea, se piensa otro trabajo y se piensa lo propio también, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí empieza a resonar. El trabajo de Pablo, que vamos a ver un pedacito nomás, lo traemos dentro de un montón de videos que están buenísimos en general, porque en particular Pablo ya realizó de hecho está a punto de recibirse, está ahí con una defensa pendiente y de especialista, sí. Pero bueno, quizás es un buen ejemplo porque Pablo ya venía de investigación, de hecho con ICEF es urbanista, es doctor en urbanismo, entonces ya cae como cuando hace la tesis del trabajo final de especialización, como una maestría en términos del desafío de leer la propia obra a la luz de otras lecturas. Está súper rico, pero bueno, el trabajo que con respecto a los alcances, esto tiene que ver con el alcance de la experimentación en el marco del aula y en el marco del tiempo de un seminario, cómo poner a prueba cosas y cómo compartir las pruebas, sobre todo, que aparece como el soporte audiovisual como una herramienta que les pedimos que después de toda esta autoetnografía hagan un video random, o sea, no narrativo ni tipo documental, que quiere puede tomar ese rol como de, bueno, voy a hacer, como si fuera a contar el proyecto, pero en general los exhortamos a que al revés, que utilicen el soporte visual y el audio en el tiempo para explorar sensaciones, procedimientos, las operaciones que sostengan algún discurso. Y de repente Pablo, O sea, vamos a mostrar para mostrar lo que surgió, algo inesperado, claro, que él encuentra a partir de mostrar esto, ¿no? a partir de hacerlo y socializarlo, ¿no? O sea, no solo cuando lo hace, sino cuando lo comparte, aparecen en las devoluciones algo que él ni se imaginaba que iba a aparecer, ¿no? Que eso es lo interesante del trabajo en aula, ¿no? Ese momento de compartir, uno se da cuenta de algo que hasta ahora era inadvertido. Le ponemos play un pedacito, no me acuerdo cómo se empieza ya explicándolo. En noviembre del 2021 hicimos una serie de paseos sonoros y grabaciones de campo alrededor del puerto de La Plata. La idea era prestar atención a dos sectores que eran como dos juguetes urbanos. Uno era la calle Nueva York y el otro una arenera que quedaba del otro lado del canal, al lado de un barrio que se llama Campamento. Después de hacer las grabaciones, editamos los audios
el paso de los colectivos, las hojas secas de los plátanos, sobre todo. En otra capa superpuesta al fondo se escucha el sonido del puerto, en particular algo metálico. Y para enfatizar ese movimiento, sampleé ese sonido y lo edité exacerbando su presencia de forma un poco hiperrealista, enfatizando su carácter más orgánico, musical, onírico. Armé una canción. Bueno, sí, lo mostramos así rapidito, sumamente ilustrativo. Lo que ocurrió es que Pablo venía con es bastante extenso de desarrollar su proyecto, pero fundamentalmente a partir de estudiar un territorio, realizar grabaciones de campo, hace una propuesta de remapeo, de nueva visualidad de esos territorios, a partir de generar unos mapas que son un minimalismo, de una síntesis, son unas imágenes que son crípticas además. Uno ve esas imágenes, entonces todo su proyecto iba con esas imágenes que son esos mapas. Por hecho, podríamos poner el dossier. Mirá, ponen el dossier ese que es para verlo de Lucero, pero ahora ya que estamos en el mismísimo dossier, está el... Diciendo que no. Lo vas a tener que descargar, es un choclo. Bueno, mientras voy contando. Estas imágenes que eran tan crípticas, él siempre era muy loco. Por un lado, funcionan visualmente un montón, pero él necesitaba para acercar el espesor de esas imágenes, el relato, que ahí es donde aparece tiene mucho que ver con su práctica de la investigación, ¿no? O sea, él... Todo el tiempo, o sea, lo más llamativo era el modo en que él narraba. O sea, Sí. la narrativa que construía, pero aparte su relato, su voz, su monocor, su tono. Sí. Bueno, y nos dijimos, pero Pablo, acá está. Claro, y entonces Acá nos propuso contar esto de las capas. Es como que puso performatividad lo que iba hablando con un retroproyector, que él iba, bueno, lo que vieron, que iba con las distintas imágenes del territorio sobre el que trabajaba, hablándonos, y bueno, fue absolutamente revelador. Mira, yo te voy a bajar hasta que va a haber muchas data, debe ser como en la página 6, 7. Ay, mira, arriba. La anterior. Esa foto es Pablo en su obra. Se le puede hacer zoom. El día que efectivamente, además de presentar, porque ahora estamos como metiéndonos en otra instancia que no contamos, que es una exhibición que estamos haciendo desde las carreras anual para propiciar que los estudiantes tengan un espacio para desarrollar los trabajos finales en una situación exhibitiva, ¿no? Entonces, eso que se abrió es un dossier de la primera edición, donde entre otros estaban Julia, que mostramos la bitácora, Pablo Elimbaum, y otro trabajo que si llegamos lo vamos a mostrar, el de Lucero, haciendo un despliegue de instalaciones sonoras. En este caso Pablo había llegado a exhibir, después vamos a ir un poquito más abajo en el dossier y vamos a ver las imágenes estas minimalistas. Vos tenés que hacer de cursor para las personas, ¿no? Como y el retroproyector, que era este objeto que para él habla un montón de cómo lo sonoro se monta sobre lo visual. Entonces esta posibilidad desde el retroproyector jugar con las filminas tiene que ver con este layering de la percepción. Y a razón de esto fue unos cuantos meses después del taller de trabajo final, ¿no? Esta exhibición. A razón de que cuando en el trabajo final él presenta este video, entonces para él su obra eran o las grabaciones o las imágenes, eran unas piezas sonoras o las imágenes. Y de repente estaba todo lo otro texto. Claro. Texto y todo como él, aparte, vinculaba autores con referentes y conceptos, o sea, toda una cosa más académica, digamos, que él traía como background, que me parecía muy interesante, pero que no aparecía en lo que él presentaba, ¿no? Solo él relatando, pero eso él no lo concebía como parte de la cosa. Porque vamos a ver la obra
El asunto, claro, fue que cuando apareció ese texto le dijimos, Pablo, vos tenés que hablar, o sea, esto tiene que pasar. Ahí está, ven, ahí, Juan, ahí está el despliegue de modo de instalación, donde están todas estas imágenes, que es súper críptico hasta que aparece la performance, lo que es una modalidad muy del arte contemporáneo, la lecture performance o conferencia performática, ¿no? Como un punto de contacto inmenso y que quizás es el salto, ¿no? También entre hacer que el escrito aparezca en metatextualidad sea parte de la obra en realidad. La misma obra es la que contiene esta necesidad de hacer ancla hacia afuera, hacia campos de referencia de la ciencia, de otros campos, ¿no? Bueno, esto para dar un ejemplo que también se realizó, podemos bajar a la de Lucero, Sí. para contar otro trabajo que vos lo querías traer sobre todo este como un ejemplo de trabajo final. Sí, a mí me parece interesante cómo Lucero fue trabajando con una imagen muy concreta, que era, de hecho, ya tenía la imagen de las puertas, que apareció de entrada, puertas, y un gesto que era como acercarse a una puerta a espiar, escuchar, como ese gesto. Y bueno, fue trabajando con ese gesto, esto ya es como la situación de la galería, ¿no? Pero bueno, con toda la espacialidad que conlleva, ¿no? Y la relación con el espacio, ¿no? Pero la idea del gesto de escuchar, de espiar, que ella hace como todo un recorrido, ¿no? Sí. Bueno, que lo lleva, por supuesto, digamos, la obra. Quizás es súper interesante este ejemplo en paralelo al de Pablo, bueno, que vimos el ejemplo también de Cristina Kubich, que son obras que tienen para relacionarse un montón de capas para llegar a la experiencia. En el caso de la obra de Lucero hay algo muy directo. Ya tampoco es tan directo porque es cierto que hay que llegar a copiarse de alguien para apoyarse a escuchar, pero como suena un poco acústicamente ya hay algo como que uno va a buscar. Sobre todo si entraste a una galería de una muestra de arte sonoro, decís, bueno, ¿cómo me relaciona? Como que no tiene tanta, no es tan críptica, es como muy sensorial, digamos, el trabajo. Sí, ella trabajó eso con disparadores bien sensoriales, pero Sí. fue con esa idea a fondo, ¿no? Provoqué era una puerta, Sí. era tal cual una puerta o había muchas puertas, ¿no? Bueno, estaba el trabajo por ahí que... La verdad es que bueno, después en relación al trabajo final... voy a poner la consigna. Sí, en relación al trabajo final, el trabajo de Lucero, que también ya egresó de la especialización, hizo pie en cuestiones de percepción del sonido, en la construcción, por ejemplo, de la idea de campo y fuera de campo que se produce con el audiovisual. ¿Qué pasa cuando digamos, los límites son físicos? En el caso justamente negar la imagen. Bueno, y Claro, nosotros aquí sí. avanzamos en términos como, bueno, o sea, justamente no lineales, porque en principio diría esto, pero digo, a mí me parece interesante que estábamos mostrando un dossier que habla de también un ensanchamiento de los límites de lo que es la academia en una galería, ¿no? Entonces la experiencia de montaje, este dossier da cuenta de eso, ¿no? Y bueno, mostramos un poco las bitácoras para después ver, bueno, ese recorrido y después eso termina produciendo como un material que tiene otra circulación y se pone en contacto con otro circuito. Sí. Bueno, pensaba una cosa con esto de la galería, me quedé pensando también cómo también es salirse del edificio, ¿no? Universidad y compartir esa investigación con el público, o sea, el Sí, público, sí. entonces como una dimensión más. Tal cual. Sí. Claro, que sería esto De más. socialización. Sí, que uno Con la podría, comunidad. ¿cómo lo hace la universidad? Pues la extensión, esa extensión sería, ¿no? La extensión universitaria, digamos, que tiene también justamente un nombre para llamar eso. Claro, pero acá está inmerso los trabajos finales, o sea, está como dentro de el recorrido que se hizo, ¿no? De formación, después de defensa, la defensa en la galería, abierta al público en general, o sea, eso también como que abre los límites,
derriba un poco los muros de la Sí, institución. y entramos en el mundo de los públicos, también crea nuevos públicos. Para la universidad, para la galería, para, digamos, viene gente, profesores universitarios que no hubieran ido quizá digo, empiezan a cruzar un poco esos mundos. Este es nuestro plan de trabajo. Claro, la consigna que les damos, bueno, inicialmente para especialización, la verdad que nos inspiramos mucho en el formato proyecto. Porque, bueno, de hecho, el caso de Lucero terminó el taller de trabajo final, nos entregó el plan, o sea, el proyecto. Ya era. Claro, era un proyecto de obra y se lo presentó al Fondo Nacional de las Artes y ganó una de las becas y con eso bancó la puerta. Eso también lo conversamos Claro. mucho, porque, digamos, una de las primeras, la primera zona de ejercicio que, como les decía, era como lo que llamamos la cartografía, bueno, el mundo en el que estoy, ¿no? Ahí aparece, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre esto y un statement? ¿No? Empezamos a entrar en un diálogo con otros géneros que muchos artistas transitan, ¿no? Bueno, esto de lo público, o sea, qué cosas compartimos, qué conceptos compartimos, no es solo mi propósito. No, total. Entonces, bueno, es un problema en el que estoy. Bueno, y para adaptarlo a lo que sería el trabajo final de maestría, por supuesto le dimos bastante más resolución a lo que serían las partes, que igual hacemos mucho énfasis en que no necesariamente ese texto tenga la estructura de una Estado tesis. de la cuestión. Claro, que tiene que estar, pero no en ese índice como tal, digamos. Simplemente son nodos conceptuales que tienen que aparecer. Cómo eso puede desgranarse a lo largo de los capítulos, cómo eso puede ir desplegándose, ¿no? Sí. Y con respecto al proceso de producción de obra, también preguntas que tienen que ver con la dimensión proyectual, que se supone que después del trabajo en las clases, de probar y de ya experimentar alguna idea, porque el riesgo también de empezar por hacer un proyecto es que muchas veces se hace un proyecto sin tener ningún pie en la real recepción que puede ser, o sea, no se pone a prueba ni la escucha ni los recorridos, entonces, bueno, o sea, en relación perdón, que cierro con eso de la producción, en el plan de trabajo que les pedimos que entreguen hacia el final del tránsito del taller de trabajo, tiene que ver con una dimensión proyectual de más o menos qué equipos necesitarías, qué materialidades se van a utilizar, y además hacer un presupuesto de esto, como para tener una bajada real que se supone que igual decanta de alguna experimentación, ¿no? Y después, claro, que es lo que está mostrando ahora Juan, muy del proyecto de convocatoria eso, el formato, ¿no? Le suena, ¿no? Y después esto, que por ahí es lo más extraño para una convocatoria. Lo hablamos con Rubén, Sí. cuando fue el encuentro anterior. Y con esto yo creo que redondeamos y Cerramos, ¿sabes? No, bueno, si el mayor trabajo es desplegar una pregunta, ¿no? Como formularla y que todo el trabajo sea ese despliegue, pero armar una pregunta que sea compleja, nosotros empezamos a proponer que la obra tenía que ver con la hipótesis. Podía llegar y ahí hacemos una transposición, Sí. pero era un tipo de respuesta que da ese artista, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué lo forzamos así? Pero todos dicen, ¿cómo? Pero una hipótesis es esto, una respuesta asertiva, Claro, y además aparece toda la metodología. Le damos la bibliografía, claro. Hay bibliografía de De metodología. Miguel Almaroni, Claro. de humanidades. Que dice, esto es una pregunta de investigación correcta, por ejemplo, o esto es una hipótesis bien formulada. Claro. Entonces, tipo, ¿qué hago? Yo tengo que tener una hipótesis, pero voy a hacer una obra. Entonces, bueno, ahí empezamos a ensayar estas nuevas hipótesis nuestras. Sí, que en realidad es Sí. como una puesta a prueba, a ver cómo estás, qué estás ensayando con esto, ¿no? ¿Qué afirmación está ahí? ¿Qué estás probando? ¿Cómo se afirma Total. eso? ¿No? Y digo, pensando la obra de Kubitsch, pues la usabas para trabajar eso. Claro, como que podría haber una hipótesis que tiene que ver con esa relectura del paisaje sonoro, como una enunciación hipotética podría ser eso, de los 2000 en adelante,
un incremento en el paisaje electromagnético por la intervención de nuevas tecnologías, no sé, se podría puntualizar más, pero eso podría tener una forma de hipótesis. A ver, quizás esta es la parte en la que todavía nosotros, cada vez que nos juntamos, estamos preguntándonos. En el escrito no necesariamente tiene que estar el momento donde eso se formula, pero No, total. el plan para nosotros es importante porque es también el momento donde sentimos que después sabemos que después viene un momento más en soledad, que lo que viene después de este tiempo de estar con un grupo y, digamos, y de tener devoluciones semanales, viene un momento de trabajo más arduo, en soledad, con un director, directora, acompañante de ese proceso. Bueno, es saber cómo armamos, aunque después sea reformulado esto, ¿no? Total. Pero bueno, si tengo esa pregunta, algo de esa pregunta, digamos, tiene que estar contemplado lo que yo voy a probar con esa obra, ¿no? Algunos elementos, procedimientos materiales, conceptuales, tienen que estar puestos en juego ahí. Lo que es muy loco con respecto a la transposición de la idea de hipótesis a la producción artística es que quizás, aunque pasa en toda producción discursiva, pero quizás en el arte, la producción de lecturas posibles es como más inagotable que un texto científico que cierra en sí mismo la argumentación, donde expone, yo quiero decir esto, y lo argumenta para contrastarlo, o hace método científico, lo que esté, digamos, en necesidad para sustentar una idea y cierra como en sí mismo ese texto académico, técnicamente, mientras que el arte, definitivamente, si dijéramos, nos imagináramos que el doctorado de Kubish tuvo eso como hipótesis, sabemos que no va a ser la única lectura que va a promover eso como obra de arte. Probablemente no sea la única pregunta que va a generar. Exacto. ¿No? O sea, Entonces, y ahí es la relación entre esa pregunta. ahí es donde viene una dimensión que para mí, en la investigación artística, por supuesto, viene, además de innovar, a cuestionar la idea de la ciencia. O sea, como que puede haber un reenvío interesante que no me animaría yo ni a proponerlo porque no me da el PINE, no es mi expertise, digamos, ni la metodología de investigación, pero sí siento, tengo una intuición que tiene que ver con esta revisión de la noción de hipótesis, pensándola más como algo multidimensional, donde una hipótesis no necesariamente tenga que ser enunciada tan asertivamente, sino que sean muchas hipótesis funcionando en vibración, ¿no? Como que a veces llegábamos a eso, quizás una hipótesis de trabajo, decimos, un montón de hipótesis de trabajo que se deslizan en la experiencia de espectar una obra de arte, ¿no? Que están todas en tensión y que depende de las que, también esas múltiples lecturas, depende de las que pesques, vas a sacar una conclusión. Sí, pero de hecho nos parece Sí. que es importante que en este momento como de cierre, cuando están allí en ese momento de cierre, ya vayan tratando de, como parte de formular el problema, pensar una respuesta tentativa a eso, a través de la obra. O sea, Sí. más ese trabajo. Ese trabajo, total. Ese es el objetivo nuestro. Sí, Bueno, a ver, total. no es, hice una obra y esto es la pregunta. Uno dice, pero ¿y? O sea, ¿qué hay ahí? Es como una manera de coser esos materiales, ¿no? De coser o de enhebrar, de conectar esos materiales, ¿no? Armar justamente algo, un artefacto textual, ¿no? Que sea eso. Entonces, bueno, por ahora es una manera que encontramos no es como casi un medio, vamos a ver si es la hipótesis, bueno, Lo vamos probando. Lo vamos performeando. Sí. Bueno, creo que nos abrimos a las preguntas porque ya hemos hablado un montón. Sí. Gracias. La presentación. Ponete en cámara. Sí, voy a abrirla ya, abrir el enfoque, ahí quedamos como... Sí, tenés que ir más adelante. Más adelante. Ahora ven las dos acá y nos ponemos como el coro que se me cayó el documento. Bueno, gracias. Y ahora abrimos a las preguntas, los comentarios que hayan surgido. Me parece que se retomaron muchas cosas que se abrieron en el encuentro de otra vez de López Cano y también muchas preguntas que son bastante específicas en el proceso de enseñanza, en el proceso formativo, que es justamente uno de los ejes por los cuales habíamos
hemos invitado. Así que, bueno, yo abro desde el punto de vista de quienes son docentes o quienes ocupan el lugar en la etapa formativa, lo que sea. ¿Preguntas? Hay una manita levantada. Ahí está, terminé. Se está haciendo muy tarde acá, o sea que si no hablo me pierden. Así que voy a molestar. Somos internacionales. Somos internacionales. Je pose la question en français alors. A París. A París. Sí. Bueno, muchísimas gracias por esta generosidad, por mostrar tanto de detalle y recorrido de manera de trabajar y reflexionar con artistas, estudiantes, bueno, la complejidad que tiene su seminario. Mi punto de vista es puramente desde la investigación. Me sirvió mucho también escucharlas para pensar en ciertos modos de hacer investigación académica que, a las cuales también se les revienta un poco los formatos académicos tradicionales, como por ejemplo, en mi caso, con la lingüística interaccional, nosotros trabajamos con registros de videos y entendemos el montaje de nuestra muestra como otra forma de escritura académica. Ahora, el problema es, ¿cómo presento eso yo? Cuando tengo que presentarme, ¿no? En un doctorado, ¿qué hago? ¿Un código QR? ¿Qué le doy a mi interlocutor? Le faltaría el 50% de la investigación. Entonces ya habría que pensar otras maneras de poner en escena ese trabajo y otros soportes. Eso por un lado, como no sé si sería la artisticidad de la academia, pero sí cómo la contemporaneidad nos hace explotar casi todos los formatos en muchas esferas. Pero al mismo tiempo, me parece súper interesante el seminario porque me da la sensación de que transmite también una cierta ética de la investigación a la producción artística, que me parece muy importante, sobre todo la conciencia de las recepciones posibles, porque si los propios artistas no lo hacen, cierra la academia al final esas posibles recepciones y son útiles a diferentes fines y el que más me preocupa a mí particularmente es el mercado, ¿no? Esas metatextualidades de las que hablaba Mene, al fin y al cabo, por ejemplo, no sé, si pensamos en Yves Klein, se la daba a Pierre Restany, que hacía que finalmente esa atmósfera ese pedazo de atmósfera del Sena fuese una obra de arte y finalmente haya un registro que es el propio papelito del crítico en proa, ¿no? Bueno, par. Entonces me parece, no sé si ustedes lo han pensado alguna vez desde ese punto de vista, desde la ética de la investigación artística, que necesita, por supuesto, un método. Y bueno, a Mene vos te conozco más, pero también quisiera saber si tuviste el mismo problema con tu tesis doctoral, si sentiste que el formato tesis tampoco te alcanzaba. Bueno, buenísimas las preguntas. Lo primero que era lo de los formatos, bueno, de cómo estalla la artisticidad de la academia me encanta, algo que ya está, me lo quedo, porque en realidad, mira, acá yo la tengo a Vanessa y estaba hablando el otro día con su director, mientras esperábamos para entrar a un concierto de Vanessa Rufa, que es la otra coordinadora académica de estos posgrados de arte sonoro, que está terminando su maestría en educación, si no me equivoco. Administración y política de educación. Claro. Y bueno, no querés contar porque en realidad es por hablar por boca de ganso total, pero como que tenés mira, voy a responder con un caso que está acá presente de desborde de lo que sería esperable en un posgrado que no es artístico de movida, ¿no? En principio tengo que agradecer que quien me dirige el trabajo tiene una apertura. ¿Se escucha ¿Se eso? escucha? Sí, bien. Tiene una apertura para alojar por ahí mi parte más artística, pero sí, es un proceso que por momentos
me siento acorralada, en donde siento como que toda la parte más académica dura se me viene encima y la tengo que poner igual y no encuentro la forma, entonces vamos como haciendo obra con mi director. Él va abriéndose también y va como ablandando algunas cosas, viene a los conciertos, empieza a meterse en el campo del arte sonoro para conocer de qué se trata. Entonces está habiendo como una situación de ida y vuelta en el que estamos configurando una estructura de tesis de maestría diferente. Vamos a ver qué nos dicen cuando la presentemos. Que involucra otras materialidades. Tal cual. Claro. Y otra estructura, otra Sí. forma de abordar, por ejemplo, el trabajo de campo, el análisis, las entrevistas del trabajo de campo van por otro lado, que no es el tradicional, y es algo nuevo, lo estamos Contá el como nombre de la creando maestría. entre los dos. El nombre de la La maestría. maestría es Maestría en Administración y Políticas de la Educación, de acá de la UNTREF. Claro, porque ahí vas vos, como la que Sí, lleva es una todo maestría esto, claro. académica, Exacto. no es profesional. Claro, es nuestra infiltrada en Es nuestra realidad. infiltrada. Claro, es una artista, es que es muy, para mí es elocuente, es un campo que abre, que tiene que ver con la pregunta sobre la construcción del conocimiento y la socialización de la construcción, de cómo se llegan a eso, de los procesos por los cuales se llegan a esas conclusiones. Que de algún modo como la artistización o el volver más artístico, que entre la dimensión de lo artístico al arte, a la academia digo, tiene quizás la forma de dar entidad a lo sensorio, ¿no? A otro tipo de recepción que no es solo la codificada, bueno, por lo lingüístico, también. ¿no? Pero digamos, También las narrativas personales, también la ficción, También. también la fabulación. Bueno, empiezan a aparecer la especulación, empiezan a aparecer otras cosas total. dentro de este tipo de material, que bueno, hay que ver cómo puede, digamos, también me encuentro en el pasillo compañeros que me dicen, ¿y esto cómo lo leo? ¿No? Claro. Digamos, también hay que pensar en eso. En ese sentido, hay un momento en el texto de Rubén que dice, López Caro, que dice, bueno, no sé si se trata, ahí es toda una discusión, ¿no? De rechazar las metodologías, los procedimientos ya investigados por las ciencias sociales, por las humanidades, sino ver cuánto de esto nos puede servir y cuánto vemos que justamente en el encuentro con lo artístico, no. O sea, es como me parece que encontrar una manera de poder reunir y poner en relación elementos distintos, heterogéneos. Materialidades heterogéneas, diría Eliseo. Pero, ¿no? Quiero agregar una cosita, que en estas discusiones que tenemos con mi director, hay algo que en un momento apareció, que es las humanidades, las ciencias sociales, también tuvieron un momento en el cual tuvieron que empezar a abrir surco frente a la investigación científica y ir construyendo su metodología Sí, de claro. investigación. Bueno, aquí venimos, ¿no? Sí, y algo me parece, retomo a Ito también, estos procesos no son carentes de resistencias ni de conflictos, ni de tensiones. Y bueno, digamos, me parece que en ese sentido, bienvenido si lo que contribuyen es a generar mayor criticidad, ¿no? Que es como con lo que tenemos que trabajar, ¿no? Como generar, como pensar cómo, digamos, de qué va el pensamiento crítico en este tiempo hoy. Y bueno, ver que estos materiales sean esto, ¿no? Estén en esa línea. Bueno, el otro que me preguntó Luminé, lo voy a responder ultra breve, que qué pasó con mi tesis doctoral. En realidad me escudé en mi formación de historiadora del arte y mi director todavía no se había ablandado en ese momento, así que ahora que estoy adaptando buena parte de esa tesis doctoral a otro tipo de textualidad, estoy viendo cómo meter más la primera persona que la había borrado prácticamente, así que no es ejemplo de nada, es tipo, Mene es artista, Mene hizo esa tesis, es como justamente el otro extremo, ¿no? Me puse observadora, o sea, construí esa posición de observación distante frente al escenario del arte sonoro local. ¿Se ablandó ahora? Sergio se está ablandando, está leyendo mucho a Lynch. Sí, sí, está bueno. Sí. Bueno, Bueno, seguimos con preguntas. ¿alguna pregunta? Sí, ¿Otra dale. pregunta? ¿Comentarios? No regateamos.
A mí me gustó que comentó que buena perfo, porque yo no sé si es irónico, es espectacular. Ahí Sergio. Sergio es el mejor comentario que podemos recibir. No, Sergio, Bueno, toma la Ah, palabra. perdón. Sergio Romero, de Trabajo Final de Producción Audiovisual. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, muchas gracias por el testimonio. Me voy con varias cosas para pensar. Quería pedirles, si tienen a mano, ya que sido tan generosas y han abierto los casos, si pudieran ejemplificar alguno de los casos que presentaron. Ya sé que es un tema complicado, ustedes fueron bastante claras en su posición respecto de lo que es la pregunta o las preguntas de investigación, el momento en que se presentan al principio, cómo cambian durante el proceso, etcétera. Pero me gustaría saber o conocer, si tienen ahí a mano, alguna pregunta de investigación que llegó a tratar de contestarse en alguno de los trabajos que presentaron. Sí, a ver, de alguno de los casos, bueno, ponlo lo que acuerdo. Lucero, y Lucero se preguntaba, a ver, la obra de la puerta, que esa, Sí, que sí. en realidad la mostramos, pero no la contamos mucho, finalmente. No, se entendió, se entendió, se entendió. Ella viene del campo pero por ahí esto que agrego sirve para localizar la pregunta, una posible pregunta de investigación de Lucero, del orden de su proveniencia. Ella trabaja justamente en el campo audiovisual como diseñadora de sonido, coproductora de sonido, digamos. Entonces, una primera inquietud de ella era salir, como quizás uno los primeros motivadores, era salir de la dimensión del fílmico o del audiovisual, como la banda visual y la banda sonora, y llevar alguna de las operaciones o procedimientos para construir espacio que ella despliega en ese campo a un espacio físico, ¿sí? ¿Cómo sería la fórmula? En ese sentido sería... Está bien, con lo que me estás contando me sirve. Perdóname, y el alcance de esto, que es así sería más complejizable, en relación al problema de lo público y lo privado, que acarrea la invención audible, digamos, que es esto de lo invasivo, de los vecinos, ¿no? Esta cosa como de la imagen, ¿no? De los vecinos, de lo que pasa del otro lado de la puerta. Yo creo que una pregunta podría tener que ver con eso. ¿Cuál es el alcance del sonido para problematizar, o sea, el uso del sonido y el diseño sonoro para problematizar la dimensión de la intimidad en la convivencia? Podría llegar a ser la convivencia urbana, para precisarla. Sí, a veces la formulación puede no ser como la que lo describe. Claro, es raro, suena No, como muy no romántico. hace falta, digamos, Sí. bueno, no necesariamente tiene que estar en esto como... No, pero si uno lo tuviera que pensar en realidad como qué sé yo, una vez que uno reconoce la pregunta, o sea, que formula la pregunta, reconoce el problema, y entonces esos problemas llevan, por ejemplo, a que uno ya tenga el contenido de cada una de las partes del escrito a razón de ese reconocimiento. Entonces, por ahí esto que sonó medio robótico, por ahí no es que ella se lo preguntaba tan así, pero a la hora de formularlo le va a servir para, bueno, tengo ya como intimidado lo público y lo privado, y salís a buscar un corpus de referencia para elaborar eso. ¿Qué pasa con el sonido y en el espacio? Otro corpus de referencias, y bueno, así como que se puede diseccionar esa enunciación para construir un bagaje argumental, ¿no? Sí, que al mismo tiempo esto se ve totalmente también alterado cuando empiezan a hacer pruebas, y justamente las pruebas llevan a, yo tengo esta idea, pero la verdad es que estoy probando con este material, y ese material te informa y transforma la pregunta también, ¿no? Sí. ¿No? Y dices, ¿cómo va a ser esa puerta? ¿No? ¿Esa puerta va a existir o es una puerta que está atrás de una pantalla? Bueno, No, total. Total. La puerta, y una cosa que pasaba con ese trabajo, bueno, que los que exhibieron en la galería, digamos que tuvieron como una segunda etapa de este mismo mecanismo, porque
previo a la exhibición hubo el mismo mecanismo de clínica entre nosotros, que yo también los acompañaba, y una cosa que se debatía desde la puerta es, ¿igual a las otras puertas que hay o está separada? ¿Hay una construcción de ficción o hay un juego ahí como si fuera, porque la puedes hacer al lado de la del baño, que piensen que es el, bueno, todas decisiones materiales que, bueno, nos van alimentando, que cuando uno genera las preguntas, los problemas, muchas veces todas esas enunciaciones te sirven para contrastar las decisiones materiales sobre el material que vas a hacer. Sí, ahora no recuerdo proyectos que hayan compartido, pero sí, bueno, Julián, como grupalmente también vemos, que es muy interesante, eso sería Otro tema. investigación, Sí. bueno, lo que pasa a nivel grupal con los temas o asuntos de interés, ¿no? Bueno, se va armando un colectivo que empieza a estar interesado por la escucha de determinada manera, ¿no? Ahora decíamos, Julián piensa la escucha y la idea de escultura sonora, ¿te acordás? Con ese tótem, y alguien más estaba buscando también pensando en la escucha y la escultura sonora, pero desde otro lugar, ¿no? Entonces ahí, bueno, ¿cómo cada uno sostiene ese abordaje, ¿no? Digamos, en un momento en el que ya no tengo la respuesta, todavía no tengo la respuesta, o sea, estoy en pleno proceso, ¿no? Cómo ahí empieza a aparecer tímidamente también una voz autoral, ¿no? ¿Desde dónde lo voy a plantear? ¿Cuáles son mis referencias? ¿En qué soporte? ¿Qué cosas me sostienen? ¿No? ¿Qué trabajos anteriores? ¿Qué lecturas? ¿Qué referencias artísticas? ¿Qué material? Bueno, ahí empieza a delimitar la diferencia entre un trabajo y otro, ¿no? Que parece ser, uy, pero están en este momento que pueden ser Sí, muy podrían parecidos. ser la misma obra de las reflexiones, pero no. Claro, pero no. Una pregunta de Juan. Fuera de campo. Sí, un comentario, a ver si para algo, ¿no? Porque me ha hecho mucho pensando en el proyecto que estoy haciendo yo de doctorado, y hay una cosa que aparece en lo que contaban de como un problema de temporalidades, ¿no? De cuándo es el momento de hacer una pregunta, cuándo es el momento de dar una respuesta, cuándo es el momento de experimentar, y como toda ensalada no es lineal para nada, ¿no? No. Tenía cámara, por favor. Sí, Y a mí me pasa, cuando yo empecé a trabajar en mi proyecto, es un proyecto que siempre en diálogo con los otros, algo que me gustó mucho lo que dijeron, ¿no? Entonces, bueno, el diálogo con Martín, en mi caso, que es quien me dirige, venía por un lado como de crítica cultural, una inquietud que se despierta por un enfoque de crítica cultural. Y que cuando empiezo a decidir trabajar artísticamente con eso, elijo un equipo de trabajo y entre ellos un dramaturgo que sé que tiene como los mismos intereses y le doy como input corpus de textos de crítica cultural. Le digo, mira, me interesa esto, le hago como una selección de pequeños fragmentos y él escribe una dramaturgia de un concierto que estamos armando y empieza a escribir textos a partir de eso con un tono más poético. Y cuando eso vuelve a mí, encima tener que memorizarlo, ponerlo en el cuerpo, etcétera, etcétera, se me empiezan a transformar mis preguntas de investigación. Claro. ¿No? Entonces, porque es como una especie como de filtro, ¿no? El filtro artístico que él pone de todos esos posibles ganchos que hay en esos textos teóricos me enfatiza o me hace ver algunas cosas que yo no había visto, ¿no? Entonces, se empieza cómo el trabajo de experimentación artística, de empezar a armar la obra, empieza a transformar el problema. Claro. Entonces, esto es lo que digo de las temporalidades. De alguna manera, la pregunta, bueno, van cambiando, pero van cambiando de manera como muy radical a veces. Sí, ¿no? Y en un punto es arbitrario el momento de corte, pues bueno, hasta acá, digo, por otro lado, eso que vos, el producto de trabajo, o sea, tu tesis, ¿eso es el límite de la investigación? No, quizá la investigación sí. Claro, sí. Esto va a ser un producto en esta instancia hasta aquí. Claro, Probablemente un corte. Esto que decías, Sí. Mene, te da como, bueno, en definitiva te va dando sobre qué escribir, digamos, la experimentación te va dando también
como, bueno, tengo que escribir sobre esto, te va, Te va mostrando. Claro, Bueno, y a la vez funciona un poco como una respuesta. A mí me parece como interesante esa idea. es que es dialéctico, definitivamente. Y, a ver, nosotras, por ejemplo, en el taller, en el esquema que les mostramos, ahora nos quedó, las primeras veces que lo dictamos, estaban como más metidas en nuestras clases, como que estábamos medio de ir a la vez. Y ahora estamos, el año pasado nos funcionó, vamos a probarlo de nuevo este año, como segmentando más, primero una cosa con el texto, pasamos a la materia y después se vuelve al texto. Porque hay una asistencia con la materia. Sí, porque claro, la resistencia a la materia lo que hace es que muchas veces piensen que su trabajo final va por un lado hasta que se ponen a hacer algo. Y eso es terrible. Por eso le decimos que tenés que probar algo. Las dos sentís, Claro. hay un momento también que sentís, no, esto hay que probarlo. O sea, el próximo paso es probar alguna cosa. Porque O sea, ¿cómo aparte- podría ser lo mínimo? ¿Cómo podrías hacer un ejercicio con esto? Bien esencial, usando estos elementos. Hay algo también de que es un juego como de doble filo, que es el lugar del artista como su propio interlocutor metatextual, que se puede correr el riesgo de caer en situaciones como de certezas que no son como, bueno, mi obra es una obra de sitio específico. Sí, autoconfirmatorio. Claro, o mi obra va a producir esto en las personas y se convencen que todo el trabajo va por ahí y de repente la cosa que hacen, que desarrollan, por ahí no propicia esa lectura y es algo que no se ve tanto y se ve por ahí más otra cosa, como nos pasó con lo de Pablo, ¿no? Que era como, che, esto se ve mucho más y es repotente y eso no se puede ver hasta que no se emerge la relación con la materia, no solo del artista, sino de otros interlocutores. Y en ese sentido, la temporalidad que vos decís, yo pienso que es caótica, que va a ser debe ser caótica, pero tiene esta cosa dialéctica, es como, no sería bueno avanzar en ninguna de las direcciones sin abonar la otra, ¿no? Y por eso, entonces es peligroso decir, bueno, tengo una obra y como nunca la pensé, tengo que escribir un texto de eso va a ser durísimo, ese texto va a estar desconectado. Y al revés, escribir un texto y voy a ir a hacer la obra después. Al mismo tiempo, Sí. en el primer encuentro ya tienen una pregunta y nosotros decimos, no sé, digo, buenísimo, vamos a sacudirla un poco esta pregunta acá. O sea, parte del trabajo va a ser eso, va a ser ponerla en relación con otras cosas. Digo, Sí. está buenísimo que alguien ya venga con eso, pero bueno, es someterte, parte del ejercicio de todos es encontrarnos con otras cosas que no sabíamos, ¿no? Eso es como un poco nuestra propuesta. Sí entiendo lo que decís, es como hay algo arbitrario de hasta dónde, ¿no? Porque uno dice, uy, esto es enorme, ¿no? Voy a estar en... ¿Cuándo es el corte, no? Entre lo que... Bueno, sí o sí, a esa pregunta va a tener que tener una cierta experimentación y un camino en ida y vuelta para decir, bueno, a ver, esta pregunta le pasaron estas cosas. Sí. Y me quedo con esto, me quedo con este concepto, no sé, me quedo con esto, con la intimidad, pero esto otro lo voy a poner en juego a través de esto y lo voy a ajustar de tal manera, y voy a precisar la pregunta porque ya probé cuál es el dispositivo que voy a poner en juego, ¿no? Entonces, pero eso sí necesita, sí o sí, digamos, de la relación con la práctica, que es lo que estamos hablando. Es una investigación, creación tiene que ver con eso, justamente. El tema es en cómo llegamos ahí. Y por eso digo, en la universidad, no solo armar un espacio que cree condiciones para eso, sino además disponer un tiempo en el marco de un cuatrimestre. O sea, convengamos que hay una retícula que nos presiona. Claro, que hay tenés que organizarte. nosotros decimos, obviamente, en los tiempos del mundo en el que estamos, decimos, bueno, sabemos que esto es arbitrario, pero vamos a proponer una serie de ejercicios que les pedimos que sí o sí transiten. Después verá cada uno como, ahí se nota aquellos que prueban, someten la pregunta, van probando con una cosa, van probando con otro, y bueno, el resultado del plan es un plan que uno dice, bueno, este es el que va a desarrollar. Hay otro que, bueno, es un plan que me falta un poco de trabajo y que lo voy a tener que someter a otras pruebas, ¿no? Y me parece que son lugares de llegada distintos, son como alcances, pensar los alcances del trabajo. Yo creo que se están yendo Se todos. está yendo. Sí, pero está re bien, yo también me fui. Me siento muy grata de haber Bueno, compartido este sugiero para esta momento. conclusión, no sé si
están al tanto de este libro de Claire Bishop, Atención, trastornada por la del arte y performance hoy. La auspicia. Sí, ahorita porque mientras pensaba esto, yo con el chico, mientras pensábamos esta conversación, bueno, encuentro como mucha conversación con lo que ella plantea respecto de una subcategoría de la investigación artística sería el arte investigativo, ¿no? Claro, una Que modalidad de obra. y que busca antecedentes en el ensayo fílmico, en el arte conceptual, en el fotodocumental, ¿no? O sea, historiza, si bien el eje es ella dice es el pegamento, la idea de pensar la atención es el pegamento a través del cual voy a unir ensayos sobre arte contemporáneo y performance. La verdad, está buenísimo para mí, como una lectura que también lo que estamos acá estaría bueno, pasando por ir pensando, yo todavía no terminé, pero ya iba conversando con ella, ya vi tal cosa, hay algo de todo un eje que es el arte investigativo, lo que ella llama el arte investigativo, que también historiza y encuentra diferentes momentos históricos y que todo el tiempo dice, bueno, pero pará, ¿cómo esto está alterando o no la relación con la universidad, el arte académico, las formas de investigar hoy, ¿no? Son preguntas que en principio uno dice, uy, lee el título, tiene que ver con la atención, no hablan de la atención, pero sí nos tocan a estos asuntos, ¿no? Muy bien. Te lo voy a malgar después. Bueno, yo me quedo con varias cosas para pensar Pero y charlando que pensar, tenemos mucho, sí. quiero agradecerles de vuelta por la participación, por el compromiso. No, gracias. Creo que deja abiertas muchas cuestiones que iremos retomando en otros encuentros. Y acá viene como una invitación, que entro en cámara, para seguir retomando incluso esto que decías, ¿no? Del arte investigativo o el arte de investigación, que sería como ese otro eje, en donde no necesariamente está inscrito dentro de una escena formativa, para usar los términos de López Cano, pero que sí forma parte de este proceso de ensanchamiento, del que hablaba Mel, ¿no? Un ensanchamiento en donde las prácticas artísticas empiezan a aproximarse a las académicas, investigativas, aunque no necesariamente de un modo tan institucionalizado. Pero pensaba, a lo largo de nuestra conversación, hablamos de las prácticas de investigación vinculadas con distintas instituciones, o sea, no pudimos dejar de nombrar, no claro. solo la universidad, también la galería, también los museos, entonces hay algo de eso que... Espacios de financiamiento, de legitimación, de venta, todos esos son espacios, me parece que siguen estando ahí. A mí incluso algunas de estas preguntas que hacía Sergio, ¿no? Acerca de la pregunta de la investigación, ¿no? Es decir, como ahí hay algo de este lugar que ocupa la pregunta dentro de los planes de los talleres de investigación, ¿no? Como el punto de partida y esa cosa un poco casi de haiku que se va volviendo, que están sometidos algunos investigadores, investigadoras, a tratar de darle vuelta a una pregunta, ¿no? Y está todo el tiempo pongo esto adelante, esto atrás, le agrego esto. Bueno, me parece que cuando eso se explota como un proceso discursivo, ¿no? Que la pregunta es menos una formulación, ¿no? Crítica por momentos, sino que un gran proceso discursivo en el cual entran muchas voces. Multimodal. Sí, multimodal, ¿no? Y se va construyendo un lugar enunciativo. Entonces la pregunta parece ser justamente eso, ¿no? Expandirla. Quizás llegue un momento en donde tenga que alcanzar una formulación. Así como ustedes decían, bueno, la obra puede ocupar el lugar de la hipótesis, pero incluso en esa instancia yo tengo que formular cuál es esa aseveración que estoy tratando de evidenciar esa formulación que estoy tratando de mostrar a través de la obra, ¿no? Es decir, pero me parece que cuando se le inscribe dentro de estos procesos, incluso el mismo concepto de pregunta de investigación, lema de investigación, tal como lo entendemos, bueno, hay que pensarlo. Total. ¿Sí? Aguante. Bueno, Muchas gracias de vuelta. Gracias. Gracias a quienes se conectaron, muchísimas gracias y nos seguimos encontrando. Gracias.